Viernes Santo una película. Si usted desea acompañarnos, no tiene ningún costo. Usted viene, come maíz pira, ¿cómo le llaman ustedes? Crispetas. Crispetas, no, hay otro nombre que le tienen. ¿Cómo? Cotufas. ¿Usted come cotufas? Bueno, maíz pira, ¿cómo? Gallito, vea, eso es un poco de nombres, pero usted viene y comparte, gaseosita, y vamos a tener aquí una película a las 6 de la tarde. Entonces, qué bueno que usted pueda apartar ese tiempo, los que no se van de vacaciones, los que se quedan en casita, descansando, pueda venir con sus hijos, con sus vecinos, y nos acompañe el día viernes a las 6 de la tarde. Amén, compartiremos esta película. El día sábado, ya que nuestros niños salen de vacaciones y ellos se van, el día sábado no tendremos grupos de niños. En los diferentes barrios no tendremos servicio, pero el día domingo sí estaremos en este lugar. O sea que usted programe sus vacaciones hasta el día sábado, pero el día domingo usted está aquí en este lugar. ¿A qué horas? A las 9. ¿A qué horas? Gloria al Señor. A esa hora es donde usted debe estar aquí en este lugar, dándole la gloria al Señor por una nueva semana. Gloria al Señor. El día miércoles vamos a tener normalmente el culto de oración con mis hermanas. En la noche nos vamos a seguir reuniendo con normalidad a las 9 de la noche. Quien se quiera unir a estas noches de clamor, bienvenido, bienvenida a este tiempo. Amén. Bueno, si se me olvida algo, mis hermanos, ya el pastor les recuerda que a él no se le olvida nada. Yo no sé cómo él hace. Si él no anota en agenda ni nada, yo no sé cómo hace. Gloria al Señor. Los niños, vamos a pasar al salón, por favor, bien juiciositos. Gloria a Dios, le damos la bienvenida a quienes nos acompañan por primera vez. Démosle un fuerte aplauso al Señor por quienes nos acompañan. Qué bendición. Esta es su casa y esperamos se sientan bien. Gloria al Señor. Buenos días. Dios les bendiga grandemente. ¿Cuántos están en bendición? Yo digo, con situaciones, pero en bendición. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a terminar nuestra serie de apostasía. Y les invitamos de pronto a mirar en las redes sociales, si usted quiere averiguar a veces de algún tema, que de pronto aquí ya se ha enseñado. No estamos diciendo que no lo vayamos a volver a enseñar, pero de pronto usted tiene dudas sobre algo, allí en Facebook, en YouTube, usted puede buscar Iglesia Casa de Oración, Cruzada Cristiana, y ahí usted puede recibir, pues ahí están las enseñanzas, o cualquier cosa nos escribe. Amén. Hoy vamos a hablar un poco del conocimiento. Dígale al que tiene a su lado, conocimiento. Y yo quiero empezar diciendo algo interesante, algo cierto, pero algo que todo ser humano quisiera como pasarse por alto. Y es esa parte del adquirir conocimiento. Adquirir conocimiento en nuestra vida cotidiana es importante. ¿Cuántos han pasado alguna pena o alguna vergüenza en algún establecimiento público, una tienda o algo donde de pronto usted piensa que es como ir a la tienda de la esquina, que es ir a comprar, deme esto, y usted pasa la plata y se va? ¿Cuántos han ido a un KFC por primera vez? Y por falta de conocimiento usted pasa penas. ¿Cómo se compra? ¿Qué se hace? ¿Cómo se paga? ¿Espero a dónde espero? Y todo es por falta de conocimiento. Y nosotros, para poner en práctica alguna cosa, alguna situación, ¿qué debemos recibir primero? Conocimiento. Cuando en el colegio nos hacen un examen es porque con antelación, ¿qué nos han dado? Conocimiento. Cuando ustedes lo contratan en algún trabajo, ¿qué le piden?
Conocimiento, a veces dan la oportunidad de sin experiencia. Pero eso es difícil, ¿no? Nos piden no sé cuánto tiempo de pronto de experiencia, pero el conocimiento es necesario, aún en la iglesia. ¿Usted contrataría a un abogado sin conocimiento? ¿Un albañil sin conocimiento? ¿Usted se subiría a un carro de alguna persona que no sabe manejar? Creo que es necesario, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos creen que es bueno tener un pastor que tenga conocimiento? Conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque uno puede saber muchas cosas, hermanos, pero el conocimiento, y en este caso de lo espiritual, de la Biblia, hermano, es esencial. Y no solamente en el pastor, sino que usted también se preocupe por recibir conocimiento. ¿Para qué? Para que los líderes, para que las personas hoy en día, dice la Biblia, no hagan mercadería. No les voy a decir que levanten la mano, pero en muchas situaciones hay personas que se han acercado y me han dicho: pastor, yo participé en X cosa o en X situación en alguna congregación, donde les dijeron: pacte con Dios. ¿Alguno sabe algo sobre la simonía? La simonía fue un tiempo donde la iglesia, no la cristiana, la iglesia vendía indulgencias. Si usted quería bautizarse, tenía que pagar. Si usted quería casarse, por cualquier cosa, tenía que pagar. Ahora, ¿por qué se sacó el nombre de la simonía? Porque en la Biblia, en el libro de los Hechos, hay un mago que se llama Simón, que él quiso comprar el don de Dios. Vio lo que hacían los discípulos, el poder que tenían por medio del Espíritu Santo, y él les dijo: bueno, ¿cuánto vale? Entonces, por eso en ese tiempo le pusieron a eso la simonía. Entonces, no sé los que han escuchado, pero yo tengo un dicho: es tan culpable el que mata la vaca como el que le amarra la pata. O sea, es que puede decir: no, yo solo la amarré, pero el que le enterró el cuchillo fue él. Bueno, usted también es culpable por haberle amarrado la pata. Es que no, es culpable el pastor porque pidió. ¿Cuántos creen que es así? Pero el que da es igual de culpable. ¿Sabe por qué? Porque usted está participando de algo que no es bíblico. Ahora, ¿por qué usted participó de algo que no es bíblico? Usted dice: es que el pastor me dijo. ¿Cuántos se han lavado las manos así? ¿O piensan que se van a lavar las manos delante de Cristo diciendo: el pastor me dijo? Pero hermanos, ¿cuántos tienen a su alcance una Biblia? Desde aquí nos cansamos nosotros de decirle: mire el discipulado. Hermano, lea la palabra, conéctese a las transmisiones, venga a culto para que usted adquiera conocimiento, y el día de mañana no le salga uno por ahí que es que me pidió las escrituras de la casa y yo se las llevé. ¿Y qué dijo? No, pues es que me dijo que como Cristo dio todo por mí, yo tengo que darle todo a Él. ¿Sí funciona así la Biblia? No. Pero ¿usted cree que hay gente que lo ha hecho? Mira al que tiene a su lado a ver qué tanta cara de tener conocimiento tiene. Oseas 4:6 dice que mi pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta. Miren lo importante: perecer, perderse, ¿por falta de qué? Un joven pierde el año, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Ay, pastor, y algunos lo pierden por fallas. El que pierde por fallas es porque no tiene conocimiento, al entender que si deja de ir, pierde. Todo, hermano. ¿Cuántos saben hacer un arroz? ¿Y qué se necesita para hacerlo? Conocimiento, hermanos. Necesitamos saber qué cantidad de esto, qué cantidad de aquello, qué cantidad, cuánto tiempo en el fogón, cuánto le baja a usted la llama. No, eso
Mire, uno le parece fácil, ¿por qué? Porque ya lo sabemos hacer, pero el que no sabe, se le quema un agua. Hermano, el conocimiento es esencial en las cosas de Dios. Colosenses 1:9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Esa es una oración, un clamor que hace Pablo para la iglesia de Colosas. Hermanos, en algunas de las cartas y en Colosenses sucedió que se meten falsos maestros, falsos líderes a engañar, a querer desviar al pueblo, a querer desviar la iglesia. Pero escúcheme bien, a veces el pastor quiere enfrentarse contra aquellos que están desviando, y mi trabajo no es irme a pelear contra los falsos. Mi trabajo es instruirlo a usted para que usted no se deje engañar, para que usted permanezca firme. Ya están todos allí. Colosenses 1:9 dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué pedía Pablo? Carro para todos, riquezas para todos. Señor, que todos hablen en lenguas. No, hermanos. Algo que es muy importante en el evangelio, en la vida cristiana, es que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia dice cómo es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Pero ¿a cuántos les ha dolido la voluntad de Dios? A veces pesa, ¿cierto? Pero ¿cuánto damos gloria a Dios por esa voluntad? Es mejor. Yo a veces cuando paso situaciones digo: Señor, si me está doliendo contigo, si no me está gustando mucho, si me está pareciendo como tan difícil, Señor, gracias, porque no quiero imaginarme cómo hubiera sido sin ti. Ahora, cuando usted conoce, valga la redundancia, el conocimiento de la palabra, cuando usted es lleno, usted aprende a interpretar, a discernir, a pensar, a actuar, y no hace las cosas conforme a su voluntad o a lo que su corazón le guíe, o a lo que un pastor o un falso maestro le diga, sino que usted, el anhelo de su corazón debe ser hacer la voluntad de Dios. Para usted hacer la voluntad de Dios debe conocerla. Debe conocerla. Debe conocerla. Debe conocerla. Me está llamando una hermana de la iglesia. Entonces, vamos a mirar. Dice que nosotros desde el día que lo oímos no cesamos. ¿Cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto tiempo oro yo? Ahora, cuando yo oro, ¿qué pido? Hermano, porque tenemos una tendencia de pedir no solamente Señor, dame paz, sino Señor, el carro del vecino, que sea mejor. Señor, la casa esa que vi allá en el barrio El Jardín, que sea más grande. Y si usted le tiene rabia a alguien, Señor, hazme justicia. No le voy a decir que cuántos hemos pedido cosas que de pronto... Pero esta oración que hace Pablo es una de las mejores oraciones que puede hacer un líder, un pastor, un ministro. Inclusive usted personalmente poder decirle: Señor, lléname del conocimiento de su voluntad. ¿Cuántos se lo han pedido? ¿Cuántos verdaderamente decimos: Señor, yo anhelo conocerte?
saber qué quieres, cómo lo quieres. Señor, cómo tengo que vivir, cómo tengo que hablar, cómo tengo que vestirme. Señor, allá afuera hay muchas corrientes de todo. Allá hasta el diablo es cristiano. Y se dice y se enseña, y el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. O sea que si hoy allí hay que porque es Semana Santa y que estamos vendiendo los ramos que hacen milagros, ¿qué hace la gente? Hermanos, en Efesios 4 habla de aquellos que son llevados por cualquier viento de doctrina. Doctrina es enseñanza. Y viento es como aquello, y da como ejemplo los barcos en alta mar, cuando hay grandes tormentas, grandes tempestades, y sopla el viento. ¿Para dónde se va el barco? Para donde el viento sople. Y si el viento se devuelve, ¿para dónde va el barco? Allá, y se dejan llevar de todo. Y si mañana dicen que allá están vendiendo pepitas de oro que cayeron del cielo, ¿qué hace la gente? Para allá corre. Y si dicen que hoy, bueno, hermano, y allá está. ¿Por qué? Porque no conoce. Cualquier bus le sirve. No importa, con tal de que me vaya bien, y no se dan cuenta que más problemas y más situaciones por estar desagradando a Dios, por estar apartados y lejos del camino del Señor. Ahora, eso los de afuera. Ahora nosotros sí estamos en esa disposición, en esa gozosa satisfacción de pedirle a Dios ser llenos. Señor, que mi esposa, que mis hijos, que mi esposo, Señor, que el vecino sea lleno de tu voluntad, del conocimiento de tu voluntad. Ahora, si ponemos un termómetro, si ponemos algo así que nos genere un equilibrio, una balanza, no sé, y usted se evalúa cuánto conoce de Dios, ¿qué tanto conocimiento puede usted tener de 1 a 100? Ahora, son dos cosas. La cantidad del conocimiento que usted tenga, usted puede decir 20, 30, 50, 80, o algún osado, no, 150%, que esa sería la gran mentira. El que dice que conoce a Dios el 100%, no lo conoce. Ahora, según la cantidad que usted dice que conoce a Dios, surge otra pregunta. De ese porcentaje que lo conoce, ¿cuánto le obedece? Usted dice, yo lo conozco 40, pero lo obedezco 10 o 20. O sea, ¿qué está haciendo con el resto del conocimiento que usted tiene? ¿Por qué no lo ejerce? ¿Por qué no lo practica? ¿Por qué no lo pone por obra? Ahora, aquí la palabra llenos viene del griego plero, con doble O al final. Plero, no sé si se pronuncia plero o plero, pero tiene dos significados muy interesantes. Y ese ser llenos es esa llenura, es estar hasta la coronilla, llenos de algo. ¿Cuántos han comido que dice quedé lleno, que usted siente que ni un sorbo más de jugo? ¿Cuántos se han sentido así plenos? Que usted dice, ay, qué bendición, Señor, gracias. Pero cuando usted come así bastante y queda lleno, ¿qué lo empieza a controlar? Esa llenura. Usted no quiere hacer, ¿qué quiere hacer usted después de que usted quede así? Un sueñito, la mecedora, dicen algunos por ahí, no, un cafecito. Pero esa llenura empieza a controlarlo, y ese es el otro significado. Primero es ser llenos, y segundo, que de eso que tú estás lleno, eso es lo que te controla. De lo que si tú estás lleno de odio,
Eso te va a controlar. Tristemente, eso te va a controlar. En Hechos capítulo 2, versículo 4, habla de la venida del Espíritu Santo. Dice que todos los apóstoles o discípulos del Señor estaban allí en el aposento alto. Y dice que vino el Espíritu Santo, que descendió en forma como de llamas de fuego, y todos fueron llenos. Ahora, fueron llenos. ¿Y qué los empezó a controlar? El Espíritu Santo, porque de Él fueron llenos. ¿Fue notoria esa llenura? ¿Fue notorio como el Espíritu Santo empezó a controlarlos? Claro, si el más desobediente, el más desordenado, el más grosero, que era Pedro, sucedió algo especial en él. Y ese día que él fue lleno, empezó a ser controlado. Y dice que se paró y predicó. ¿Y cuántos se convirtieron? Como 3,000. ¿Cómo? Ese es un promedio. Lo calculan. No dan un número exacto porque imagínese al que escribió el libro de los Hechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo? En cantidad, por más o menos el espacio que había. Calcularon. Pero mire lo que hace estar lleno de algo. Ahora, ¿cuántos en Mateo 14, 26? Si usted quiere ir mirando ahí o marcarlo, o Dios bendiga a los que toman apuntes. En Mateo 14, 26, ¿recuerdan cuando Jesús va caminando sobre el mar? Que estaban los discípulos en la barca. ¿Y qué sintieron ellos cuando lo vieron? ¿Sintieron cómo? Mateo 14, 26. Y cuando, perdónenme, se equivocó la secretaria. 14, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, mire, aquí hay dos cosas. Primero, se turbaron porque creyeron que era un fantasma. Esto sucede por la falta de conocimiento. De cualquier cosa que ven, cualquier cosa, si es Dios, no disciernen que es Dios. Pero si es algún espíritu, algún demonio, quieren mirar a ver cómo lo espiritualizan. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Por qué dieron voces de miedo? ¿Cómo estaban? ¿Fortalecidos? Estaban llenos de miedo, hermanos. De lo que uno está lleno, eso te controla. Eso es notorio en tu vida. Ahora, mis hermanos, hermanas, aquí hago un paréntesis inmenso en mayúscula y con rojo. Hay muchas personas con autoridad, con poder, lo utilicen bien o lo utilicen mal, pero saben que a la gente se le manipula a base de miedo. Y en muchas congregaciones, hermanos, es lo que utilizan, el manipular con que si usted no hace, el demonio se lo va a llevar. Que si usted no da, entonces por eso es que le va mal. ¿Y por qué se dejan convencer de eso? Por la falta de conocimiento. No, pastor, yo me dejo guiar por el Espíritu Santo. Nunca de los nunca el Espíritu Santo va a dar una palabra o va a actuar contradiciendo su propia palabra. Nunca. Es que Dios me dijo, ¿y dónde está el sustento bíblico? Es que Dios hizo, ¿dónde está el sustento bíblico? Nunca, nunca Dios se va a contradecir en lo que le diga a cual. Podrá ser el más ungido, hermanos. Siempre la palabra de Dios va a la par.
de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en una vida, en una familia, en una congregación. Entonces, ¿qué pasa? En muchos lugares llenan a las personas de miedo. Se congregan por miedo, diezman por miedo, se visten como se visten por miedo y llevan una vida de temor en donde quiera que vayan. No hable con es que mi pastor me dijo que si no hago es el demonio. Es más, ¿saben qué les enseñan? Que venir a culto o que ir a un culto, eso va a ayudar a que les vaya bien. O sea que están tomando los cultos como algo fetiche o algo de, es que voy para culto para que me vaya bien. No, usted no viene a culto para que le vaya bien, hermanos. Usted viene a culto porque usted quiere conocer la voluntad de Dios, tener coinonía con los hermanos y darle la gloria a Dios. Y muy importante, por obediencia. ¿A cuántos no les va mal? Yo creo que todos tenemos dificultades, ¿cierto? Pero muchos manipulan diciendo, es que si usted viene a mi iglesia, le va a ir bien. Y como no tienen el conocimiento que la Biblia dice que en el mundo que tendremos aflicciones, entonces ¿es o no es mentira que si uno va a una iglesia le va a ir bien? Hermanos, estamos buscando de Dios, anhelamos que nos vaya bien, todos deseamos eso, pero vamos a tener aflicciones y usted debe conocer estos versículos. Entonces, mire que dieron voces de miedo. Ahora, hace poco en las noticias de aquí de Cartagena salió el buque Gloria. ¿Cuántos ven noticias? Un barco muy famoso y salió de aquí. Pero eso lleva a sus tripulantes, lleva los marineros que han estudiado, que tienen conocimiento, pero subieron un equipo de televisión de RCN que no tiene conocimiento. Hermano, y están en alta mar, no pueden sostenerse, se caen, y los marineros, los que tienen conocimiento, no hacen sino mirarlos y reírse. Eso hace la falta de conocimiento, que actuemos de una manera errada. ¿Alguien se ha tirado a una parte muy profunda del agua, en una piscina, en el mar, un río, sin tener conocimiento de nadar? Yo creo que no, ¿cierto? De pronto por equivocación, algunos hemos pasado la situación. Hechos 5:3. Hay textos que de pronto sí les voy a decir que busquen, porque creo que son interesantes. ¿Todos conocen la historia de Ananías y Zafira? Una pareja que tenían una propiedad, quisieron venderla. Hechos capítulo 5, versículo 3. Y Ananías y Zafira, ellos propusieron en su corazón llevar una parte de lo que habían vendido a donde los apóstoles. Algo vamos a llevar, o vamos a llevar la totalidad de la venta de este terreno. Pero miren lo que dice el versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, léanlo ustedes. ¿Por qué qué? Llenó Satanás su corazón. ¿Por qué Pedro, que era el que estaba frente a Ananías y Zafira, concluye, o de dónde saca Pedro que este hombre Ananías estaba lleno de Satanás? ¿Por qué concluye él que fue Satanás el que lo llenó? Porque estaba diciendo mentiras. Estaba actuando de una manera en contra de la voluntad de Dios. Y supuestamente es un hombre, o era un hombre de Dios. Mírenlo, ¿por qué llenó? ¿Qué lo estaba controlando?
Ananías de lo que estaba lleno. Satanás es padre de mentira, es homicida y es mentiroso desde el principio. Estaba diciendo mentiras porque estaba lleno de Satanás, de lo que, hermanos, tengamos cuidado. Hay una mentirita piadosa. Ay, digamos esto, hermanos. Si usted anhela decir mentiras, ¿qué lo está controlando? De lo que está lleno. ¿Cuántos conocen la historia de Esteban? Hechos 7:55. Hechos capítulo 7, versículo 55. ¿Todos están allí? Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Para que él viera esto, ¿cómo tuvo que estar? Lleno del Espíritu Santo. Ahora, si usted mira el contexto, dice defensa en el capítulo 7 y muerte de Esteban. Lo iban a matar, pero estaba tan lleno del Espíritu Santo que no le importó. ¿Qué hace usted cuando lo van a matar y le... ¿Recuerdan los cristianos del primer siglo? Niegue a Jesús y les perdonamos la vida. ¿Qué decían ellos? Yo sé que mi Redentor vive. O sea, casi diciéndoles, tiene que matarme porque yo no lo voy a negar. ¿De qué estaban llenos? Ahora no era cualquier muerte. Morían quemados, se los echaban a los leones en el circo romano. No les importaba. ¿Por amor a quién? A Cristo, porque estaban llenos de qué. Por eso, hermanos, mire, yo aquí tengo una pelea. Es que todos deben hablar en lenguas porque esa es la demostración que están llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿funciona así? No. ¿Todos son ojos? ¿Todos son orejas? No, hermano. Unos hablan en lenguas, otros tienen el don de servicio, otro el de sanidad. Eso, cada uno, eso es lo que hace que un cuerpo se conforme. No podemos nosotros pretender todos hacer lo mismo, porque si todos fueran pastores, estaríamos aquí todos. Si todos fueran ministros de alabanza, aunque todos debemos adorar. Entonces, mire todo. Esteban da un discurso sabiendo que lo iban a matar. Aún antes de morir les predicó. Ya sabía cuál era su fin. Hermanos, hay gente, aquí estamos hablando de muerte. Hay gente que niega a Dios, cristianos, entregando una hoja de vida. Ahí dice en la hoja de vida, ¿no? En la 1003, cuando yo llenaba hojas de vida, ¿pertenece a alguna comunidad? Ay, no. Y es el líder de la alabanza. ¿Y saben qué? Le dan el trabajo. Y viene el domingo a decir, pastor, ¿me permite dar un testimonio? Pastor, le doy la gloria a Dios porque tengo trabajo. Ay, cómo quisiera yo haber visto esa hoja de vida. Por un trabajo niegan a Jesús. Por un mercado, por una ayuda, niegan a Cristo. Los cristianos. Algunos jóvenes lo niegan para conseguir novia. Algunos se vuelven cristianos en el momento que ven que acá están las mejores mujeres. Se vuelven de la noche a la mañana, resultan diciendo aleluya, gloria a Dios. Y llegan a sentarse al lado de ella, ¿no? Y con una Biblia así grande. Aquí está el ungido del Señor. Decía un niño ayer en el grupo, decía, no, y si yo sigo así como voy a... ¿Qué?
Querían que le dijeran que no, usted va a ser un maestro de la palabra. Pero un niño sabe y tiene conocimiento este muchacho. Pero el conocimiento debemos utilizarlo correctamente. Amén. Que de eso que tú estés lleno lo utilices correctamente. Tengo un montón de versículos. Mire, ¿están asustados? Ustedes ahorita cantaron, yo no les dije nada. Ya hablamos de los que están llenos de algo bueno, del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de algunos porque pensamos, no, pastor, a veces el pastor exagera. Mateo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 25. Mateo capítulo 23, versículo 25. Aquí en el contexto el Señor está hablando y dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Los fariseos eran los enemigos de Jesús en ese tiempo. Los fariseos eran la élite, eran los poderosos, hablando religiosamente, que iban en contra de la voluntad de Cristo. Pero ¿cómo eran ellos? Ellos querían mostrarse muy piadosos, muy bien vestidos, pero por dentro, ¿con qué los compara el Señor? Bueno, vamos a mirar de qué estaban llenos. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Eso aquí está dando un ejemplo. ¿Qué les dice? Que limpiáis ¿qué? Lo de por fuera del plato y del vaso. O sea, es cuando la persona se preocupa por su exterior, la camisa sin importar. Yo les he dicho, ojalá las personas que les importa tanto su apariencia exterior se preocuparan por su apariencia interior, por su corazón. ¿De qué estaban llenos? De robo y de injusticia. O sea, ¿qué hacían? Eran unos ladrones injustos. Eso estaban llenos y eso era lo que los controlaba. Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, o sea, ahí le está diciendo: preocúpese primero por lo de adentro. Preocúpese primero por aquello de lo que usted esté lleno. Saque el robo, saque la injusticia. 27. De vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad, ¿cómo se muestran? Hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda... Este es el más pesado. Esto debería guiarnos a cambiar. Por fuera, ¿cómo estaban? Bueno, les dice sepulcros blanqueados. Ahora vamos ahí en su mente a trasladarnos al cementerio. ¿Cómo están las tumbas? Por fuera, mármol. ¿Cuántos han visto? Caro. Arrégleme la tumba. ¿Cuánto vale? 800. Hágale. Y póngale la foto y escríbale ahí: aquí yace Pepito Pérez, que fue conocido por lo que fuera. Y le llevamos flores y la lavan, la limpian por fuera. Por eso les dice sepulcros blanqueados. Pero por dentro de una tumba, ¿qué hay? ¿Qué hay? La última palabra del versículo 27 dice inmundicia. ¿Usted alguna vez se ha detenido a pensar el proceso de un cuerpo allá adentro, de lo que usted cuida tanto por fuera? ¿Qué empieza a suceder con ese cuerpo allá adentro?
empieza a descomponerse, le salen girasoles y claveles, le salen gusanos. ¿A qué huele? Ahora usted imagínese esos gusanos, o sea, imagínese ese proceso. Por eso digo, esto es lo que me parece a mí más pesado. ¿Por qué? Porque el Señor está comparando un grupo de personas que se creían espirituales con una tumba. Por fuera se ven muy lindos, hermanos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia, de huesos de muerto. ¿Cuántas personas pueden haber así? Ahora, hablemos de cristianos y no cristianos, que por fuera quieren verse lindos, hermosos, radiantes, impresionar. O a veces que con una característica de los fariseos era que con su palabrería impresionaban. ¿Cómo eran las oraciones de los fariseos? Agradable a los oídos de la gente. Entonces ellos oraban y después preguntaban, ¿cómo les pareció mi oración? Un día me pasó alguien con eso con alguien y yo le dije, ¿cómo así? Sí, pastor, ¿cómo escuchó mi oración? Ay, yo pensé que usted le oraba a Dios y no a mí. Ahí automáticamente uno ve que lo que hacen lo hacen por una apariencia exterior. ¿Y qué le importa qué pienso yo de su oración? Ahora, son dos clases de oración. La oración que yo quiero que a Dios le agrade o la que yo quiero que a usted le agrade. Y la oración correcta a usted no le va a gustar. Pastor, ore. Yo les he contado, pastor, mi esposa se me fue. Ore para que vuelva. Bueno, yo oro, pero venga, cuénteme por qué se fue. Pastor, me están llamando. Venga, no se va para orar. Cuénteme por qué se fue. Él quería que yo automáticamente, sin preguntarle, Señor, inquiétala donde está sin vergüenza que vuelva a la casa. Eso quería él. Porque hasta el momento, ¿quién es la mala? Ella, porque ella fue la que abandonó su hogar. Ay, usted es muy bueno, hermano. ¿Cómo lo fueron a dejar? Pero cuando él me dice que ella se fue, porque él cada 8 días llega borracho y le pega y la insulta, y hasta lo encontró con otra, ¿usted cree que yo voy a orar para que ella vuelva? ¿A seguir recibiendo golpes? Pero el fariseo ora a favor de ese que lo está escuchando, para que diga, ay, qué oración tan... No, hermano, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Arrepiéntase, pídale perdón a Dios y a su esposa. Así ella no regrese, usted tiene que ir a pedirle perdón a ella. Son dos oraciones muy diferentes. La que alegra el corazón del oyente, pero hay una oración que alegra el corazón de Dios. Y esa es la que debemos hacer. ¿Qué dice el versículo 28? Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. ¿Usted conoce a alguno así? Un día alguien se me acercó y me dijo, sí, pastor, conozco uno así. Yo. Porque ¿cuántos son buenos para? Analícese usted, que no vaya a ser un fariseo. Y pensemos cómo vivimos, cómo actuamos y de qué estamos llenos. Estos hombres, ahora, si usted esta semana, porque usted es bien espiritual, usted va a ver la pasión de Cristo, ¿cierto? Y usted ahí en esa película, usted se va a dar cuenta cómo, o miren en internet, cómo se vestían los fariseos. Era una cosa loca en ese tiempo. Y usted mire a cualquier judío, y los fariseos sí, con sus filacterías y sus vestiduras impresionantes, hermosos, divinos, pero por dentro
llenos. ¿Y qué los manejaba? Eso que estaban, no los manejaban sus vestiduras, sino de lo que estaban llenos. Y en sus vestiduras se reflejaba de la inmundicia que estaban llenos. Porque a muchos les importa es su exterior. Romanos 1:29. Por eso es que no me gusta ir a casa de oración, solo Biblia. ¿Ya están allí? Romanos 1 dice, estando atestados. ¿Qué es estar atestados? Llenos hasta rebosar. ¿Pero de qué estaban atestados? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Tenían algo de Dios? Ahora, si de eso estaban llenos, ¿cómo creen ustedes que vivían? ¿Cuál creen ustedes que era su diario vivir? ¿Qué pasaba por sus cabezas, en sus pensamientos? ¿Cómo era el actuar con su esposa, con su esposo, con sus hijos? El que vive lleno de miedo, hermano, le da miedo hasta pasar una calle, porque eso lo controla. El pensar qué me puede pasar donde... Hermano, uno tiene que deshacerse de eso. Pero entonces escúcheme bien, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, o hay hermanos que no les importa el conocimiento. Hay hermanos que les importa es que el pastor los pase aquí, caerse y ya. Pero usted le pregunta qué predicó el pastor, no le prestaron atención, no supieron, nunca van a cambiar, hermanos. Continúan en su pecado, en su pecado, en su pecado, porque no anhelan el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo más fuerte que hay contra el pecado? La palabra de Dios. Cuando usted conoce, cuando usted entiende, la palabra de Dios te habla para que tú dejes de pecar. Pastor, pero yo estoy lleno del Espíritu Santo. Podrás estar atiborrado, que es un término bíblico en traducción, del Espíritu Santo. Pero ¿de qué te sirve el Espíritu Santo si no tienes el conocimiento de la palabra? ¿Cómo vas a actuar? Es algo que no tiene razón de ser. Llenos de envidia, homicidios, contienda. Esto los manejaba. Contiendas se la pasaban ¿qué? Peleando, homicidios, matando gente y envidia. Ahora, si estaban llenos de avaricia, debemos pensarlo, debemos analizar. Ahora, miremos Jeremías 9:24. Jeremías capítulo 9 versículo 24. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, este versículo podemos utilizarlo en dos maneras. ¿En qué se debe alabar la persona? En entender a Dios. ¿Cuántos entienden a Dios? ¿Cuántos de los que tienen hijos le han dicho: es que tú no me entiendes, papi? ¿Cuántos? ¿Cierto? A ver, van y quiebran un vidrio y vienen a decir que los entendamos. Hoy en día
todo este tema de la ideología de género y todo esto, es la frase de ellos. Es que no nos entienden. Claro que los entendemos, pero también aparte de entenderlos, ¿cuál es la otra palabra? Los conocemos. Y como los conocemos, es que los entendemos. Ahora, ¿cuántos entienden a Dios? Cuando usted lee que en la Biblia Dios destruyó 39,000, ¿cuántos son espirituales y no dicen, oiga, ese Dios tan malo? Ahora, para entenderlo, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlo, hermanos. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocer a Dios. Ahora está la otra cara de la moneda. El que lo conoce y lo entiende, pero no pone en práctica absolutamente nada. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a la persona que sabe que tiene que congregarse y no lo hace? ¿De qué le sirve a la persona que sabe que tiene que santificar su vida y no lo hace? ¿De qué le sirve a la persona que sabe que es trabajando, estudiando y trabajando, que uno sabe adelante y no lo hace porque no quiere y punto? ¿Le sirve de algo el conocimiento? ¿Cuántos indigentes en la calle hay que son médicos, abogados, a nivel del mundo? ¿Y de qué les sirve el conocimiento? Si está escarbando de una caneca de basura. Es que el conocimiento es para ponerlo en práctica. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. El conocimiento se adquiere y la sabiduría es poner en práctica el conocimiento. Entonces hay mucha gente con conocimiento, pero no son sabios. No son sabios. No lo utilizan correctamente. Necesitamos nosotros entender. Ahora, aquí tengo 3 textos. Y dijo un pastor, y acabamos. En Colosenses 1:9 dice Pablo que él ora para que sean ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad. Pero en Primera de Tesalonicenses 4:3, Primera de Tesalonicenses nos muestra, en Colosenses 1:9 pide el conocimiento de su voluntad. El conocimiento. Ahora, ¿cuál es la voluntad? Ya sabemos que es buena, agradable y perfecta. Esas son como las características de la voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y ahí dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, en honor, no en pasión de concupiscencia. Bueno, ahí dice. Entonces, ya sabemos que tenemos que ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La santificación de nuestras almas, que nos santifiquemos. Ahora, ¿qué tan importante es la santidad? Su voluntad es la santidad. Ahora, ¿qué tan importante que muchos no se preocupan o muchos no se esfuerzan? Hebreos 12:14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, seguid la paz, ¿con quiénes? Con mi familia, con mi hermano, con todos, hermanos. Esa es
una característica de la santidad. Tener paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué pasa si usted no se santifica? Usted no va a ver al Señor. Así le hagan 9 o 10 misas. Así usted piensa. Mire, hermanos, es que hoy en día la falta de conocimiento hace que las personas hagan muchas cosas lejos de la voluntad de Dios. Si yo le digo a usted que me busque un versículo donde Dios un día le dijo a un profeta: vaya y cásese con una prostituta y viva con ella. Esto es conocimiento. Usted diría si existe o no es. No, yo no creo que Dios mande a eso. ¿Cuántos dicen que sí? No los voy a juzgar. ¿Y cuántos dicen que no? Hay dudas, ¿cierto? Usted piensa que yo lo voy a juzgar. No lo voy a juzgar. El texto está, hermano, a uno de los profetas menores, porque Dios quería darle una enseñanza al pueblo de Israel. Y así muchas cosas. No, es que como la palabra de Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿A dónde está eso? Pero suena piadoso, ¿cierto? ¿Suena espiritual? Suena bíblico, dice la hermana. Hay otro que suena más bíblico que ese, y es que las hojas de los árboles no se caen sin su permiso. Sí suena así espiritual, como que... Ahora, ¿dónde está eso? ¿Alguno me puede decir dónde está eso? Yo he escuchado que muchos pastores dicen que la Biblia dice eso. ¿Saben dónde está escrito eso? En el libro de Don Quijote de la Mancha. Ahí está escrito. En la Biblia no. Pero escúcheme bien, es una gran verdad. Es una gran verdad. Entonces, cuando no hay conocimiento, el que está aquí paradito abusa de esa falta de conocimiento. Por eso uno les insiste, hermano, tome el discipulado, conéctese a las transmisiones. No, ¿y sabe qué pasa con algunos? Un mes se desaparecen. Ay, ¿qué pasaría? No, resulta que estaban yendo por allá a donde los robaron. Pacte con Dios. Es que, pastor, usted en Semana Santa no hace nada. Claro, hermano, yo me levanto a las 4 a orar por ustedes. Y el miércoles tenemos culto de oración. Mire, para mí, puede que esté un error y usted me corrige, hermanos. La Semana Santa es como la Navidad. Yo no necesito una fecha. Usted no debe necesitar una fecha para glorificar el nombre de Cristo. Cristo, usted tiene que glorificarlo de enero a diciembre, 365 días del año. Pero, hermanos, mire, yo me desperté esta mañana y ahí pasaba una procesión. Un Cristo más grande que yo. Y yo hasta con mal aliento, me estaba hasta cepillando todavía. Y ahí va atrás. Y la Biblia católica dice: son tontos los que rezan y adoran a un Cristo colgado en un madero. Escuche, la Biblia católica. Eso está en Isaías o Jeremías. Cuando llegue a su casa diga: voy a corchar al pastor. Suélteme la cita bíblica, pastor. Hermano, lo dice. Pero ahí va la gente. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. El conocimiento es un término griego, epignosis, que habla de un conocimiento espiritual. No habla de un conocimiento humano. Porque cuando el conocimiento humano sale a la luz, hermano, cometemos errores. Es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo creo que es así. No, hermano, no es lo que usted piense o lo que usted le parezca. Es porque la palabra de Dios dice. Pero mientras allí pasaban, por allí había una reunión a mitad de calle. Toda la noche duraron así.
Pero escúchenme bien, miren la falta de conocimiento. Estos que pasaron por la noche van a echar cerveza. Y los que estaban echando cerveza por la noche o sea, cambian, se turnan. Es como en la vigilancia. Uno sale, otro entra. Pero usted y yo y toda persona que dice ser cristiano, amar a Dios sobre todas las cosas, no necesita que llegue un domingo de Ramos. No necesita que llegue una Semana Santa, ni un 24 de diciembre, hermanos. Usted debe darle la gloria a Dios los 365 días del año. Adorarlo y glorificar por su nacimiento, su muerte, su sacrificio, su resurrección, y estarlo esperando. ¿Cómo espera un cristiano a su Salvador? ¿Cómo vive una persona que dice que es salva? Hermano, en santidad, haciendo su voluntad. Y no tenemos nosotros, hermano, que esperar fecha. Algunos me escriben: pastor, envíeme la programación de Semana Santa. ¿Saben qué estamos haciendo? Lo mismo que los de afuera. Lo mismo. ¿O cuántos tienen la intención de seguirse guardando para Dios? Haga o no haga el pastor un programa. Ayune en su casa. Y alguien hablaba conmigo en estos días y me decía: ¿y pastor, ¿y usted come carne? Sí, está más barata que el pescado. De cerdo. Y le dan a uno descuento y todo. Pero hay unos que dicen: no coma carne, que eso es pecado, mientras tienen el cigarrillo en la mano. ¿Qué es más pecado? ¿Comer carne o llevar una vida lejos de? Ahora, ¿dónde está en la Biblia conocimiento? Eso de que no se puede comer carne. O mejorémosla, de que tiene que ser pescado. Hermano, mire, usted es libre porque Cristo nos da esa libertad. Escúcheme bien. Libres, no libertinos. Libres. ¿Cuántos son libres? Todos. Hay otros que viven en libertinaje, pero la Biblia nos dice que debemos vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Esclavos a qué? Al pecado. Hermanos, y volviendo a ser llenos de miedo, cuando el pastor sabe que los tiene llenos de miedo, utiliza eso para manipularlos. Si usted se va a vacaciones, le va a pasar esto y aquello. ¿Qué hace la persona? No se va. Pastor, es que tenemos ahí unos ahorritos y queremos irnos esta Semana Santa. ¿Cómo se le ocurre en la Semana Mayor? A los que me se han acercado: pastores, que nos vamos de vacaciones. Ustedes saben que aquí pagan el precio que se vaya a vacaciones. O me traen mangos o achiras. Vayan, Dios los bendiga. Me avisan para estar orando por ustedes. Pero hay iglesias donde no los dejan, escúchenme bien. No los dejan. ¿Y saben qué es peor? ¿De dónde sacó la plata? ¿Usted ya diezmó de eso? Y ahí está la gente toda asustada. Allá se está cayendo esa humedad. ¿Y usted se va a ir a pasear? Hermanos, llenémonos del conocimiento de su voluntad, para no ser engañados, no ser desviados, para que usted sepa qué tiene que hacer el 24, el 31, el 6 de mayo, el 34 de diciembre, el 27, cualquier fecha. ¿Cómo tiene que vivir? Que hay que el día de la madre, el día de la mujer, oiga, el día del hombre nos dieron garrote, hermanos. Señor, gracias. Aquí no, aquí siendo espiritual. Pero bueno, que el Señor tenga misericordia de ustedes. Hermanos, vienen fechas. ¿A cuánto les gusta celebrar? ¿A cuánto les gusta que los inviten a comer, ir a la playa? ¿A cuánto les gusta una banana split allí en el Cholao?
Hermanos, mire, como cristianos tenemos tantas cosas para hacer que haciendo esas cosas le damos la gloria a Dios. Una reunión, un compartir, una salida a un río, a la playa, o sea, no sé, hermanos. Ya ni en estos días, no sé, se subió al bus a predicar. Mire, yo no sé, pero la llenó tanto en su corazón que nos escribió: pastor, lo logré. No, yo no sé, yo con el cubo, yo no sé. O sea, a mí me llevó a acordarme cuando yo lo hice por primera vez, en un bus. No, yo me bajé del bus y ¿cuántos se vieron Tom Sawyer? Que corría por la orilla del río así todo contento. Yo así corría inclusive el bus me pasó de donde tenía que bajarme. Pero yo estaba feliz, hermanos, que había podido predicar en un bus. Yo sentía que el gozo de la salvación. Hermano, en cualquier lugar podemos glorificar a Dios. En cualquier fecha, cualquier día del año. Solamente tenemos que hacerlo de la manera correcta. Y para hacerlo de la manera correcta, usted necesita tener el conocimiento de Dios. A usted lo invitan a una fiesta mundana. ¿Qué va a hacer si no tiene el conocimiento de Dios? ¿Va o no va? No, es que los cumpleaños no se celebran, esos son del diablo, dice el pastor. Pero cuando el cumpleaños lo promociona. No, y búsqueme. ¿Cuántos pueden concluir que en la Biblia está la celebración de los cumpleaños? ¿Son o no son de Dios? Solo a Salomón le celebraron los cumpleaños. Bueno, ahí está. Ahora, ¿es pecado o no es pecado? Hermano, no es pecado porque usted no va a ir a cometer ningún pecado. ¿Dar un regalito, un detalle es pecado? ¿Comerse una tortica? ¿Regalarle el iPhone a la persona que ama? ¿Es pecado? Hermano, entonces nos metemos en tantas cosas. Yo le doy un garrotazo, yo le llamo así, a muchos líderes. Hermanos, que celebrar el Día de la Madre es pecado, que celebrar el Día del Padre, el Día del Hombre, el Día de la Mujer, la Navidad, ¿qué más se celebra? El Día de la Secretaria, del Vigilante, del No Trabajador, el Día del Agua, el Día del Dulce, el Día de la Patilla, el Día de la Papa, ¿qué más celebramos nosotros los colombianos? ¡Todo! Y para algunos eso es pecado, pero escúcheme bien, en octubre es el Día del Pastor. No se le olvide, amada congregación. Pero como no conocen, se dejan llevar y se dejan manipular. Hermano, y los he escuchado. Si usted no le trae algo al pastor, usted se va en maldición de aquí. ¿Y qué hace la gente llena de miedo? Así no tenga, va y saca prestado, porque no se quiere ir en maldición. Por falta de conocimiento se perdió su pueblo, su nación. Colóquese sobre sus pies. La pregunta es, usted, hermano, hermana, ¿de qué está lleno? Dele un codazo ahí, hacia el que está a su lado, y dígale, ¿de qué estás lleno? Mari decía que ya estaba rellenita de amor. Ahora, es notorio, escúcheme bien, concluir de qué estamos llenos. Por su manera de vivir, de actuar, de hablar. Si usted ve que una persona toda hora anda con odio, aquí como con esto arrugado, que no me hable, ya se le fue el Espíritu Santo. Y aquellos que a toda hora viven con hambre, esos no están llenos, esos tienen un vacío. Pero esa persona que uno lo ve y hay un abrazo, un Dios te bendiga, o aquella persona, hermano, ¿qué tanto admira usted a una persona que se acerca a usted y le dice, hey,
es que ayer pasó esto y esto, quiero pedirte perdón. Es que, mire, a mí muchas personas me hacen eso y yo lo cojo y yo le doy la mano y yo lo jalo, yo no lo dejo ni hablar. Y le digo, venga, déme un abrazo, Dios lo bendiga, tranquilo, no se preocupe. Eso solo lo hace una persona llena del Espíritu Santo. Porque se está acercando y no le importa ser juzgado, porque nosotros cuando vienen a pedirnos perdón somos buenos para juzgar. Ay, sí ve, yo tenía razón. Ay, yo pensé que no iba a venir a pedirme perdón, porque se creen muy santos y muy puros, hermanos. Ese no está lleno, el otro sí, hermano, el que perdona, el que ama. Hermano, no se deje ganar la pelea del mundo. No se deje ganar la pelea de tantas cosas que quieren llenar su mente, su corazón. En algún momento pasa que usted se deja llenar su corazón y su mente de lo mucho que usted vea en televisión. Entonces, en la pandemia, nosotros, ¿cuántos han visto La Falla de San Andrés? Una película que es de un tsunami, una falla, ¿no? Bueno, se la recomiendo. No es espiritual. Pero entonces, y nosotros nos enloquecimos a buscar películas de tsunamis. Y buscábamos y queríamos ver películas de tsunamis. Y hasta empezamos a ver documentales. ¿Y qué creen que uno se soñaba? Hermano, porque ¿de qué nos llenamos? Hermanos, de cosas que no edifican. Ay, ¿por qué me soñé esto? Ay, ¿qué estás comiendo? ¿De qué te estás alimentando? Porque de eso hay. De eso es lo que tú tienes, hermano. Odio o amor, perdón o resentimiento. Ahora, si tienes una mentalidad de pobreza que nadie te quiere, todos te odian, ¿de qué estás lleno? Hermano, así no tengas. Así no tengas las riquezas de otros. Pero tú eres rico. Cierre sus ojos un momento. Padre, queremos darte gracias, Señor. Padre, nos hemos dado cuenta que apartados de ti nada podemos hacer. Que tú eres nuestro todo.